Muy buenas tardes para todos los oyentes, televidentes que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos a un podcast más donde vamos a hablar de temas controversiales como lo es la política. Nicolás, muy buenas tardes. Santiago, buenas tardes. Qué placer estar contigo otra vez. Vale, Nicolás, muchísimas gracias. A lo que vinimos. Santiago, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo más interesante es que hoy no solo venimos a tirar una opinión al aire, sino que hoy vinimos a dar un análisis real con datos concretos donde estudiamos cómo va a ser la conversión digital de esta semana en Colombia o de las próximas semanas como tal. Entonces quiero que hoy no solo opinemos, sino que empecemos a desmenuzar poco a poco lo que realmente va a pasar y está pasando. Exacto, Nicolás. Y como se titula este episodio, la opinión pública, es una pregunta, ¿opinión pública o manipulación digital? Ok, podemos arrancar por algo clave, creo yo, el volumen de información. En esta semana, la semana pasada, en el mes pasado más que nada, el informe que hemos planteado, del 8 al 15 de abril, hubo un pico altísimo, hubo una saturación de contenido brutal. Ok, Nicolás, pero más allá de lo que hablamos de aquella semana, tratemos de aterrizarlo como a lo que se está viviendo hoy en día, en estos momentos, y es que eso no fue casualidad. Estuvo impulsado por dos cosas, y es que el debate de reformas sociales y las marchas de oposición, o sea, había tensión en la calle y eso explotó redes. No se demoró mucho en que eso llegara un poco más allá. Pues Santiago, lo interesante creo yo es que todo esto pasó desde la perspectiva de redes sociales, desde el análisis mediático en Twitter o X, donde se lideró con un 42%, pero en TikTok y los Reels llegaron a un 38%. Y Nicolás, eso que acabas de comentar dice mucho, porque antes la discusión política era más de texto, más argumentativa. Ahora es puro video corto, y eso es para todas las plataformas digitales, y puro impacto rápido. Exacto, Santiago, como lo hemos planteado en diferentes podcasts o en diferentes conversaciones que hemos tenido sobre este mismo tema, ya no importa un análisis profundo, sino que un clip o unos tantos segundos que generen una interacción, generen una mínima reacción. O sea, ya no hay ese fragmento que a uno lo incita a investigar un poco más, o que me haga comentar o que nos haga compartir. Pero siendo sinceros, hablando de lo que está pasando hoy en día, es como si la política se hubiera convertido en un entretenimiento literal, como en un show. Es verdad, y Santiago, créeme que eso tiene consecuencias, porque muchas cosas se reducen, los temas complejos, digamos, que deberían tener una mayor relevancia a la hora de tratarse, a la hora de poder conversarlos, convencerlos. Ya no hay esa opinión de parte de las personas, ya no hay ese pensamiento crítico, esa indagación, ya simplemente es ver 30 segundos y se pierde mucho el contexto. Y Nicolás, otra cosa, aquí es donde empieza el problema realmente, y es que la gente cree que entiende, pero en realidad está viendo una versión recortada de la realidad que sí o sí estamos viviendo hoy en día, pero que probablemente ellos no se están dando cuenta. Y es que, Nicolás, hablábamos ya como tal dando inicio de un primer bloque. Ahora toquemos un segundo bloque, las cuentas reales versus la manipulación que se está viviendo. Ahora aquí viene uno de los datos más delicados, y es que el 60% de las cuentas eran orgánicas, pero ahora el 40% tenían indicios de ser inorgánicas. O sea que casi la mitad del debate puede ser manipulado. Eso es gigantesco. Exacto, Nicolás. Y no es solamente que existan, sino que actúan de forma coordinada, y es que se detectaron oleadas de contenido con hashtags posicionándose en menos de 2 horas. ¿Usted puede creer eso? ¿Cómo será? No, Santiago, no es natural, eso es algo muy estratégico, la verdad. Claro, y es que es gente o bots realmente empujando una narrativa, digámoslo así, ya sea a favor o en contra de algo. Ok, entonces para que entendamos un poco más, voy a lanzar una pregunta como tal. ¿Realmente estamos viendo lo que la gente piensa o lo que alguien quiere que pensemos? No, Nicolás. Bueno, allí es donde entra el concepto de opinión pública. Empieza a tambalear,
Porque si hay tanta intervención artificial, ¿qué tan real es esa opinión? ¿Qué tan real? Ok, lo que tú dices es como estar en una conversación donde no se sabe quién es real y quién no. Y aún así se toman decisiones basadas en ello. O sea, no hay una certeza de lo que se está hablando, lo que realmente se está comentando, porque no sabemos si hay alguien de verdad que está escuchando. Exactamente, Nicolás. Aquí es donde entra el tercer bloque, que es la polarización y narrativas. Bueno, ese es otro punto pues que hay que tocar, que siento yo que tiene un tono un poco más grande, donde la mayoría de las menciones eran críticas y polarizadas. Y Nicolás, y eso tiene una gran lógica porque es que el conflicto vende más, la indignación genera más interacción. Es algo que la verdad, siendo sinceros, tocando temas muy reales, la indignación es lo que más llama la atención. Sí, realmente es lo que más genera esa interacción, esa visualización, que es lo que buscan las redes sociales, o en este caso, la persona que quiere, en este caso, el voto, o que quiere el apoyo. Entonces, digamos que como el informe está planteado, sí, como lo dice, pues, la arquitectura de la indignación, o sea, ese es el motor de la visibilidad, y creería yo que la de la virilidad. Exactamente, y es que esa frase es durísima, Nicolás, porque básicamente significa que para ser relevante hay que generar conflicto. Y pues ahí creo yo donde vemos casos muy claros, figuras que crecieron dentro de una visibilidad cuando usan narrativas de crisis, de choque o de confrontación, donde realmente lo que generan aquí es esa sensación o ese sentimiento de algo. Exacto, mientras que otros perfiles más técnicos o académicos simplemente no logran mayor impacto o no logran impacto. Exacto, lo digo porque pues ese algoritmo no premia lo natural, sino que premia lo extremo, premia esa interacción que puede generar, pero no por la información que se está tratando o lo relevante que puede ser, sino por lo impactante que puede generar. Exacto, Nicolás. Siendo sincero, en cortas palabras, estamos en un sistema social donde si no generas ruido, no tienes atención. Eso es. Y pues realmente, Santiago, ponete a pensar que esto genera una afectación a la calidad del debate, porque pues esto deja de un lado lo importante y se prioriza en lo viral. ¿No crees? Claro, Nicolás, realmente lo que estás diciendo termina afectando la calidad del debate en todo el sentido de la palabra. Y por otro lado, Nicolás, entremos en el bloque número 4, la desinformación y la ética. Otro punto clave es el tema de las fake news, las noticias falsas, pero no las típicas. Ok, si empezamos a hablar sobre las fake news, aquí hablamos un poco más de algo un poco más sutil, las fake news por omisión. Exactamente. Esa información que no es falsa, pero está incompleta, digámoslo, le quitan contexto. Y también podemos decirlo, eso cambia completamente la interpretación que le da el público a la noticia, Santiago, o al acontecimiento. Tienes toda la razón, y esto es peligrosísimo porque pues parece verdad, pero en realidad está sesgado, está muy mal. Exactamente, está sesgado de una manera impresionante, ya que esto afecta mucho a los jóvenes, especialmente en las plataformas como TikTok. Sí. Créame que miles de jóvenes, Nicolás, son los que sitúan o mantienen esta plataforma. Yo creo que los que más utilizan esta plataforma son jóvenes. Realmente sí, pues puesto que son los jóvenes, no hay una mayor interacción, que son simplemente visualizar y seguir scrolleando. Exactamente. Porque pues se consume rápido, no se verifica y pues se termina a construir una percepción basada en fragmentos, realmente que no es una realidad de lo que están leyendo, simplemente con eso se basan de sí o sí no. Exactamente, Nicolás. Y ya para cerrar este maravilloso episodio, ¿qué le podemos decir al público? Santiago, pues yo creería que podemos hacer una pregunta. Y lo pregunto es, ¿cómo combatimos esto? ¿Cómo lo combatimos? Desde la academia lo combatimos desde el pensamiento crítico, pero también desde el usuario. Hay que dejar de consumir pasivamente. Yo creo que deberíamos de empezar un poco más a cuestionar,
Sí. a dudar, a contrastar lo que se está comentando, porque pues hoy más que nunca la información no es inocente. Y Nicolás, y realmente si no aprendemos a leer entre líneas, a ver el trasfondo de las cosas, vamos a seguir siendo parte del problema sin darnos cuenta. Exactamente, y pues más que nada, antes de dejar conclusiones, creería yo que dejamos más preguntas. Exactamente, Nicolás, porque entender esto ya es dar el primer paso, Nicolás. Así que de verdad que ha sido un placer que diferentes personas de las diferentes edades se conecten y puedan visualizar, escuchar este maravilloso podcast en el cual tratamos temas de gran interés. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y pues ha sido un placer estar contigo hoy nuevamente. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos En en el un próximo episodio.